Shalom. Entendido. Shabbat Shalom, hermanos, bendiciones. Es un gusto poder volver a estar reunidos un Shabbat más. Este tiempo tan lindo de poder estar reunidos en torno a la Torá. Yo creo que es una de las cosas más reconfortantes que podemos hacer en nuestra vida es sentarnos y reunirnos en torno a la Torá. Cada Shabbat tenemos una cita y el Eterno ahí nos va hablando. Me recuerdo a la parachá de Balak, cuando Balak trata de maldecir a Israel y no puede, ¿cierto? Están combatiendo y lo que él dice es: cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob. Y ese versículo de cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, se refiere a las casas de estudio, se requiere a estos momentos cuando Israel en sus tiendas se juntaban a estudiar Torah, a estudiar la parachá. Entonces por eso Jacob dice: cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob. Y ahí estamos hoy en día en una de esas tiendas, reunidos, compartiendo Torá, aprendiendo lo que el Eterno quiere hablarnos. En cada semana el Eterno nos va enseñando cosas nuevas a todos. Bien, como decía Pastor Raúl, estamos ya en la parachá Tetzabé. Parachá Tetzabé, que significa mandarás. En esta parachá tiene varias cositas bien interesantes que la rodean. Quería comentarles, partir comentándole. Bueno, primero estamos ubicándonos en la Torá, en Shemot o Éxodo 27:20 al 30:10. Esa es la lectura que va a cubrir el estudio de esta semana. Y después tenemos el resto de lecturas de la Haftará, que son los profetas y los escritos. Estamos con el profeta Ezequiel, 43 del 10 al 27. Y después tenemos también lecturas sugeridas del Brit Hadashah, del Nuevo Pacto, que es Filipenses 4, del 10 al 20, Hebreos 13, del 10 al 16. Tome esas dos, hay algunos maestros que agregan otras más, pero por ahí ya podemos armarnos un esquema. Los principales temas que toca esta parachá nos habla del aceite de las lámparas para la menorá, las vestiduras sacerdotales, la consagración de Aarón y sus hijos, las ofrendas diarias y el altar del incienso. Esos son los 5 temas principales que aborda Parachá Tetzabé. Entonces, este año ha sido particular porque esta parachá generalmente se lee junta con Terumá en un año normal. Hay varias parachá que se leen juntas en un año normal, pero en el actual año que estamos en el calendario de Israel, se agrega un mes más, un mes 13, por tanto estamos en el Adar 1 y posteriormente viene un Adar 2. Y cuando ocurre esto, las parachás se abren como un acordeón. Es como un acordeón este sistema de parachá, porque ahí tenemos diferencia con el año secular, por decirlo, con el año civil nuestro, que tiene 365 días, pero el año hebreo, del calendario hebreo, tiene 354 días. Así tiene 11 días menos. Tenemos 11 días menos en el calendario bíblico. Entonces, cada 3 años, como sobran 11 días, ¿cierto? Respecto al calendario secular, que es un calendario solar, el calendario hebreo es un calendario lunisolar. Va marcado por la luna, ¿cierto? Los meses, vamos celebrando los Rosh Hodesh, la luna nueva. Y al final del ciclo hacemos el ajuste, después de 3 años, se juntan 33 días y ahí se agrega un nuevo mes. Y esto es interesante porque los meses del año también tienen que ver con las tribus de Israel. Son 12 meses en el año, son 12 tribus, pero en el año bisiesto se agrega un mes 13. ¿Por qué? Porque también tiene un significado con las tribus de Israel. Recordemos que en este momento, cuando Israel sale de Egipto y Jacob ha adoptado los 2 hijos de Joseph, pasan a ser 13 tribus en ese momento. Y ya posteriormente, en la parachá más adelante que viene, cuando Israel peca con el becerro de oro, el Eterno toma a Leví y vuelven a ser 12 tribus de oro. Entonces, llegan a Egipto 12, salen 13 y después vuelven a ser 12. Y esto lo vemos en el calendario hebreo. Ciertos años son 12, después hay un año de 13 tribus, después vuelve a ser 12 y sigue el ciclo. Entonces, es bastante interesante este tema y es como bien profético. Estamos en un año especial con 13 meses, por eso en este sentido las parachás se van a abrir, muchas de ellas se van a leer solitas,
como digo, en este caso, Terumá y Tetzabé cayeron separadas. También es interesante notar que estas dos parachá tienen una particularidad bien especial porque siguen, recordemos que la parachá anterior a Terumá fue Mishpatim. Mishpatim, Terumá, Tetzabé. El final de Mishpatim nos cuenta en Éxodo 24:15, dice, y entonces subió Moisés o Moshe al monte, en la nube, y la nube cubrió el monte, y la gloria del Señor reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Al séptimo día, Dios llamó a Moshe en medio de la nube. A los ojos de los hijos de Israel, la apariencia de la gloria del Señor era como un fuego consumidor sobre la cumbre del monte. Y entró Moshe en medio de la nube, y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Entonces, ahí termina Mishpatim, con Moshe subiendo al monte 40 días y 40 noches. Por tanto, lo que ocurre en Parashat Terumá y Tetzabé nos está relatando lo que Moshe vio esos 40 días arriba del monte Sinaí. Así que estamos en unas parashá bastante elevadas en lo espiritual, en lo que significa lo espiritual. Bien, también esta parashá tiene un punto bien particular, y es que en Parashat Tetzabé, si uno revisa con detenimiento, no vamos a encontrar el nombre de Moshe. ¿Sabes si se fijaron al hacer la lectura? No aparece el nombre de Moshe en toda la parashá Tetzabé. Y esto es interesante, como nuestros hermanos judíos no se les pasa nada y todo tiene un detalle, algo tiene que significar. Dicen, ¿por qué no aparece Moshe? O sea, desde que nació Moshe, había sido nombrado en todas las parashá, hasta que llegamos a Tetzabé, y no aparece por ningún lado el nombre de Moshe en esta parashá. Entonces, hay dos interpretaciones. Hay una que hace alusión a lo que va a ocurrir en las próximas parashá, cuando Israel peca con el becerro, y después Moshe hace una intercesión por Israel, y en esa intercesión tiene ahí una conversación con el Eterno, y el Eterno le dice, no, mira, yo este pueblo lo voy a destruir, y de ti voy a levantar un nuevo pueblo. Le propone a Moshe esto, sacar a este pueblo que estaba ahí, y de Moshe levantar un nuevo pueblo. Pero Moshe no quiere eso. Dice, pero si es tu voluntad, perdona su pecado, y si no, bórrame del libro que has escrito. Eso dice Moshe en su afán por salvar a Israel. Y esto es muy significativo, porque de aquí el pueblo de Israel entiende la importancia de lo que decimos. Generalmente uno no le pone mucho, yo personalmente a veces no le pongo mucha importancia a lo que digo, y soy medio, hablo muy rápido, y después me digo, ahora estoy aprendiendo con la Torá que tengo que tener cuidado con las cosas que digo. Y acá Moshe, él dijo, si no, bórrame del libro, de tu libro. Entonces, bueno, después acá Moshe me dio y apeló a la gracia del Eterno, vino el perdón a Israel, siguió la historia, pero los rabinos dicen que esto no pasó desapercibido. Entonces, si bien el Eterno no borró a Moshe de la Torá, sí lo borró de la parachá, de una parachá, tuvo una consecuencia. Así que interesante también, ahí tenemos una lección a tener cuidado con lo que decimos, que a veces podemos hablar cosas muy a la rápida, o hablar incluso mal de nosotros mismos, que yo soy aquí, yo soy allá, y esas cosas no pasan desapercibidas. Y otra explicación que también me gusta mucho, que tiene el pueblo de Israel, ellos dicen que Moshe no está en esta parachá, porque Moshe, de acuerdo a la tradición, murió un día 7 de Adar, un 7 de Adar, que en este año fue el día lunes que pasamos, fue 7 de Adar, día lunes. Entonces siempre la muerte de Moshe cae en la parashá Tetzabé, o cercana a la parashá Tetzabé. Entonces, ¿qué dice el pueblo de Israel? ¿Qué ha entendido? Así como un día murió Moshe y fue quitado del pueblo de Israel, justo en la parashá que cae en su fecha de muerte y nacimiento, porque eso dice él, que él nació y murió en el mismo día, cae la parashá Tetzabé. Entonces, parashá Tetzabé saca el nombre de Moshe un poco en honor a Moshe, y decir, mira, un día como hoy, como las efemérides, ¿cierto? Cuando uno hacía en la escuela las efemérides, un día como hoy, Moshe dejó de estar en el pueblo de Israel. Y así lo recordamos en esta parashá. No va a aparecer el nombre
de Moshe. Son datitos interesantes, bien, que a mí por lo menos me gusta mucho revisar. Bien, partamos con la primera aliyá. Yo creo que en los puntos que recién revisamos vamos a poder abordar los dos puntos, ojalá vamos a darle un poco más énfasis al primero y ver qué podemos desarrollar del segundo. Dice, me perdí, aquí está, ya. Partimos, dice Shemot 27:20, y mandarás, ahí está la palabra Tetzabé, a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas, machacadas para el alumbrado, para encender la candela continuamente. Aquí está haciendo referencia a la menorá. Entonces acá podemos desde este primer versículo sacar varias cosas interesantes. El Eterno acá está mandando el proceso de poder extraer el aceite para la menorá, el que le iba a dar el combustible a la menorá, ¿cierto? Y él dice que tiene que ser aceite puro de olivas, machacadas, aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado. Entonces, ahora entendemos que hemos revisado la Torá y la tradición de Israel, que el olivo es un símbolo del pueblo de Israel. Eso lo podemos encontrar en Jeremías. Jeremías 11:16 dice, y Hachén te llamó olivo frondoso y bello con hermosos frutos, ¿cierto? Nosotros ahora ya hemos entendido, de acuerdo a Romanos 11, que nosotros venimos a ser parte de este olivo por una injerción, ¿cierto? El Eterno ahí en Romanos, por medio de Rav Shaul, nos explica el misterio del olivo y entendimos que nosotros como casa de Israel que estaba dispersa, venimos nuevamente a ser perdonados e injertados. Los que dicen que algunos fueron desgajados para que nosotros fuéramos injertados. Israel es el olivo, de acuerdo a Jeremías 11:16. Entonces, ¿por qué hablamos del olivo? Porque del olivo salen las aceitunas para poder hacer el aceite de olivo. Entonces, por eso es importante también revisar el olivo. Por ejemplo, si damos una mirada a las características de este árbol de olivo, tiene varias cosas bien interesantes, como por ejemplo que un olivo no muere. Un árbol de olivo es de lo que permanece por más años, puede permanecer milenios incluso. En día hay varios olivos que tienen cientos de años. De hecho, los olivos del monte de los olivos en Israel son bastante antiguos también. Lo que sí, no sé si alcanzan a tener más un milenio, por ejemplo, o algunos de ellos haber estado en el tiempo de Yeshua, porque creo que con las invasiones que hubieron después, muchos de esos sectores fueron talados, pero lo que sí sabemos es que bajo tierra hay muchas raíces que son milenarias. Pero hoy en día en Israel también se encuentran muchos olivos muy antiguos. Entonces, el olivo tiene estas características, que es un árbol que no muere prácticamente, permanece para siempre. Es un árbol que no deja de dar fruto, siempre está dando fruto el olivo. Cuando algunas de sus ramas se hacen viejas y dejan de dar fruto, son cortadas y salen nuevos brotes y siguen dando fruto. O sea, se hace una poda del árbol cuando hay ramas ya muy viejitas. El olivo necesita aproximadamente 10 años para comenzar a dar fruto. Mayor rendimiento no llega hasta después de los 40 años. Interesante. Después de 40 años, recién el olivo entra en una madurez y comienzan a dar su mejor temporada de frutos. Así que todos los que andamos por los 40 años estamos en nuestro mejor momento, como dice el refrán. Yo hace poquito crucé la barrera, di vuelta ahí el folio, como dicen. Abrí el folio y pasé a los 40, así que estoy ahí ya listo para dar fruto como el olivo. Sus hojas siempre está verde, siempre está con vida, llena de vida. No se necesita mucha agua, puede aguantar un clima caluroso y seco. Recordemos que Israel tiene un clima desértico en varios de sus lados, en varias áreas del país. La aceituna tiene 3 ingredientes importantes: el agua, el aceite y el alpechín, que es como el líquido oscurito que tiene. El aceite de oliva es una de las cosas más sanas para el cuerpo humano. Eso lo sabemos, ¿cierto? Hoy en día con los avances de la nutrición, generalmente recomiendan el aceite de oliva para la cocina,
se puede utilizar para freír, para mezclarse con otras harinas, hacer tortas, para las ensaladas, ¿cierto? Muy rico el aceite de oliva, para el pan, untar el pan, y también servía para combustible, como en este caso sirve para la menorá, el candelabro del tabernáculo. Ahora que ya hemos revisado estas características del olivo, vamos a hacer la similitud, así como lo hace la Escritura, con Israel, porque sabemos que es un símbolo de Israel. El Midrash mismo, el Midrash es parte de la literatura rabínica, hace esta similitud y destaca la similitud que hay entre el olivo y el pueblo de Israel. Como el aceite de oliva es de los más selectos, ¿cierto? De los aceites más selectos, el pueblo de Israel también es un pueblo selecto en el sentido de ser un pueblo santo. Y también esto es bien importante porque generalmente pensábamos antes, cuando teníamos una mentalidad como más de seguir en la teología del reemplazo y de la iglesia, como que la iglesia era algo así como que no tenía mucha forma, podíamos estar en todos lados y era la iglesia, la iglesia. Pero en realidad el pueblo de Israel nos habla de un país, de una nación santa, de un país santo. O sea, Israel es un país y es el país santo que elogió el Eterno. Y a través de ese país, Él reveló su santidad y la idea es que ese país la haga fluir a las demás naciones. Siempre el Eterno está hablando de naciones, si se fija. Naciones, naciones. Porque Israel es la nación sacerdotal. Ahora que a mí se me aclara este concepto, puedo entender todos estos versículos que decían nación santa, real sacerdocio. Yo decía nación santa, pero si somos una iglesia, no somos una nación. No somos una iglesia, estamos allá, los de acá, de Chile, de Argentina, de Colombia, de toda la iglesia. ¿Por qué la Eterna habla de nación santa? No me cuadraba. Ahora que entiendo que formamos parte de Israel, que es la nación sacerdotal para el mundo, ahora sí me cuadran los versículos. El aceite es producido por medio de fuertes presiones. De la misma manera, los hijos de Israel se purifican sus corazones y vuelven al Eterno cuando están bajo presión, específicamente de las naciones. Este punto también es bien, bien interesante, porque generalmente cuando venimos al Eterno y entramos a caminar en la fe, queremos que todo salga bien. Queremos solamente las bendiciones, queremos que nuestra vida sea todo bonito y espectacular, pero resulta que nuestra mejor versión como persona y como hijo del Eterno aparece bajo presión. Y a veces la presión es dolorosa, a veces la presión no nos gusta, nos frustra, pero es en ese apriete que el Eterno nos da, es donde nos estruja y nos saca de nosotros ese aceite que está contenido. Nos saca las impurezas también, porque sabemos que todos nosotros tenemos mucha impureza que tiene que salir cada día. El Eterno nos está procesando en esta vida, nos está purificando. En hebreo se le llama hacer tikkun, rectificación, que cada vez vamos rectificando nuestro ser, acercándonos, creciendo en gloria, como dice también Rav Shaul. Entonces, para eso están las presiones. Por ejemplo, Rav Shaul nos dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 4:17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada más excelente y eterno peso de gloria. Entonces acá Rav Shaul nos está hablando que las tribulaciones son buenas, porque van a traer de nosotros un excelente y eterno peso de gloria. Muchos quieren escapar de la gran tribulación, que nos lleve el rapto y que no nos quedemos en la gran tribulación, pero resulta que la tribulación de los tiempos finales va a traer un peso de gloria al pueblo de Israel potente, muy potente, porque lo tiene que elevar. Mientras nosotros como Israel, ya sean los que están en la casa de Judá, en la tierra de Israel, o los que estemos en las naciones, parte de Israel, injertado en Israel, no suframos esta presión que tiene que venir, difícilmente vamos a poder sacar ese aceite que necesitamos para poder tener. Recordemos la parábola de las vírgenes, ¿cierto? Que unas no tenían, otras sí tenían. Nosotros tenemos que ser aquellos que tenemos que tener ese aceite. Y muchas veces vamos a estar presionados en situaciones de presión que nos van a llevar a que pueda salir de nosotros el mejor aceite,
que tiene el Eterno dentro de nosotros. Es la única forma. No hay otra forma de poder sacar el aceite. Si uno viene no sé cuánto, bueno, yo creo que todos hemos comprado aceitunas, ¿cierto? No viene el aceite. O sea, es muy rica, te la puedes comer, pero no, con una aceituna yo no puedo freír o hacerme una ensaladita. Tengo que procesarla y traerme el aceite en una botella para que sea útil en ese sentido. De la misma manera nosotros tenemos que pasar por un proceso para que pueda salir de nosotros el aceite. Por eso es bueno la gran tribulación que va a venir. Antes yo tenía la visión de la tribulación como algo malo. Y aquí hay que hacer una diferencia. Una cosa es tribulación, otra cosa es la etapa de la ira. La ira es otra cosa. La ira está relacionada a los 10 días terribles que hay entre Yom Teruah y Yom Kippur. Ese es otra cosa, pero previo a la venida tenemos el mes de Elul, y el mes de Elul se considera como un tiempo de aflicción. En Elul hay que estar afligiendo nuestra alma hasta ir creciendo, hasta llegar a las altas fiestas de otoño en Israel, primavera para nosotros. Y después dice en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que tengáis paz, para que tengan paz. En este mundo tendrán aflicción, pero confiar que yo he vencido al mundo. Entonces, Yeshua nos dice que en este mundo vamos a tener aflicción, que no va a ser sencillo. Él no nos dice, no, conviértanse a mí y ustedes van a tener una vida paradisiaca, como los comerciales de las multitiendas, ¿cierto? En el Caribe, y eso es lo que yo les vengo a dar, que era un poco lo que también nos enseñan en la teología de la prosperidad, ¿cierto? Que ese era nuestro objetivo, éxito, 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 una teología muy exitista, pero resulta que nosotros no podemos llegar todavía a ese estado de éxito pleno porque tenemos que esperar la venida del Mesías. Cuando comience el milenio, ahí sí vamos a entrar en el éxito pleno. Antes de eso, tiene que venir este tiempo donde de nosotros tiene que salir lo mejor, tienen que venir las presiones, pero como decía Yeshua, estas cosas os hablo para que tengan paz. Eso me gusta mucho porque Él nos da paz. Tengan paz, van a venir aflicciones, pero confíen en mí, que yo he vencido a este mundo. Entonces es una palabra de bálsamo también para nuestro corazón para cruzar este periodo de tiempos finales. Dice, todos los demás líquidos pueden mezclarse, pero el aceite no se mezcla con los demás. Así el pueblo de Israel es la única nación en la historia que no ha sido devorada por las naciones sin perder su identidad. Sabemos que Israel desde Egipto, desde que el imperio egipto quiso destruirlo, quiso matarlo, incluso asesinando a los bebés, y así todos los imperios que han venido sobre Israel hasta los tiempos finales, que lo más duro que pasó fue con el imperio nazi, ¿cierto? Siempre ha estado sometido a estas presiones y muchas naciones han querido destruir a Israel, hundirlo, pero no han podido, porque no puede mezclarse. Israel nunca, al ser una nación que está relacionada al olivo, no puede mezclarse con las demás naciones, termina al final saliendo de las aguas, porque recordemos que las naciones están relacionadas a las aguas. Eso lo vemos en varios pasajes de la Escritura donde las naciones como símbolo están conectadas a las aguas. Como dice Apocalipsis también, que cuando habla de Babilonia dice la ramera que está sentada sobre muchas aguas. Se está hablando que está sentada sobre muchas naciones. Así como el agua y el aceite no se pueden mezclar, de la misma manera las naciones e Israel tiende Israel a ser un pueblo apartado, un pueblo separado, que no se puede mezclar con el paganismo de las naciones. Dice, si el aceite es sometido en otros líquidos, flota a lo más alto. Así los israelitas que cumplen la voluntad del Eterno son elevados por encima de los demás pueblos del mundo. Y eso es lo que está pasando en estos tiempos finales. Muchos de nosotros que estamos asomando con un corazón en Israel, somos como esas gotitas de aceite que empiezan a fluir desde abajo y están asomando por todas las naciones. Las naciones, imagínense como un pote con agua, que uno le echa aceite y empiezan muchas gotitas a aparecer, ¿cierto? Ahí estamos nosotros. Aquí en Chile hay unas gotitas de aceite que andan flotando por el país, porque estamos asomando
como parte de Israel. Somos esas gotitas de aceite que se están separando de la idolatría de las naciones, y en este caso de nuestra nación. El aceite sirve para iluminar al mundo, así la sabiduría que radia a través del templo del Beit HaMikdash ilumina el mundo entero. Entonces recordemos que el aceite tenía la función, en este caso en Parashat Tetzaveh, la función de iluminar el mundo. De la misma manera el templo de Jerusalén va a iluminar las naciones. Esto está en Miqueas 4:2, dice: vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que Él nos instruya en sus caminos y nosotros andemos en sus sendas. Porque de Sión saldrá la Torá, la ley, y de Jerusalén la palabra del Señor. Entonces acá vemos cómo el aceite que era para el templo va a iluminar las naciones. Y eso está pasando. Estamos subiendo, nosotros subamos al monte de Sión. Y esto ya va a ser pleno, como les digo, en el milenio. Y el que nos va a enseñar la Torá va a ser Yeshua. Hoy en día el Espíritu nos va revelando a cada uno de nosotros, vamos aprendiendo entre nosotros, pero ya con el milenio, imagínense a los pies de Yeshua y él instruyendo la Parashá Tetzaveh a los pies de Yeshua. Imagínense eso, espectacular. Después dice el 27-21, dice: en la tienda de reunión fuera del velo que está delante del testimonio, Aarón y sus hijos la mantendrán en orden delante de Hachén desde la tarde hasta la mañana. Y es un estatuto perpetuo para todas las naciones, para todas las generaciones de los hijos de Israel. Entonces acá vemos que dice que había que mantener esta luminaria encendida desde la tarde hasta la mañana. Esto también nos muestra que la menorá no ardía las 24 horas, sino que ardía solamente en la noche. Solo se encendía una vez al día, y esto era al caer el sol. En la mañana se encendía en la tarde, por eso en las velas de Shabbat se encienden también a esta misma hora. Previo a la caída del sol se encienden las velas de Shabbat, volviendo un poquito a lo que hablamos la semana pasada, que la vela de Shabbat representa la luz de la menorá, la luz del lugar santo, que se encendía previo a la caída del sol. De la misma manera las velas de Shabbat se encienden un poquito antes de la caída del sol, emulando un poco este servicio que se hacía de la menorá. Entonces, como dice acá la Torá, desde la tarde hasta la mañana. Entonces ahí vamos aprendiendo. Yo antes pensaba que la menorá estaba ardiendo las 24 horas continuas, pero en realidad era en la noche. Cuenta la tradición, dice que por la mañana eran limpiadas las 7 lámparas y se echaba de nuevo aceite para que éstas pudieran arder. Entonces se calculó también la cantidad de aceite que se utilizaba en cada lamparita. Estas lamparitas que llevaba arriba la menorá eran similares a esta lámpara de Aladino, de este monito animado, ¿cierto? Que es como una tetera hacia adelante tiene una boquilla. Eran algo parecido a eso, un depósito y con una boquilla, y ahí se encendían. Era algo parecido a eso. Y se calculó que más o menos se utilizaba 150 ml, que podría ser como una taza de té, de las tazas de té normales, no el tazón grande, pero la taza de té normal. Más o menos eso era el aceite que se requería diario para mantener la menorá. Y eso duraba toda la noche, con ese aceite duraba toda la noche. Y Jerusalén tiene aproximadamente en la noche más larga 14 horas de oscuridad, y en la noche más corta 10 horas de oscuridad. Entonces se calculaba siempre para el peor de los casos, que eran las 14 horas de iluminación. Entonces duraban siempre este tiempo encendidas las lámparas. Cuenta el Midrash, la tradición de Israel, que ocurrió un milagro. Dice que una de las 7 lámparas, cuando el sacerdote iba en la mañana para limpiarla, a pesar de que no había recibido más aceite que las demás, seguía encendida. O sea, una de las 7 lámparas, cierto que eran 7 lámparas de la menorá, dice que una siempre se mantenía encendida. Y esto era considerado un milagro. Dice que el Eterno, o sea, el Cohen, por esta lámpara que quedaba encendida, las demás las rellenaba con aceite,
esta lámpara que queda encendía el resto de la lámpara de la menorá. Ese es más o menos el procedimiento que se hacía en el lugar santo. Algunos sabios dicen que esta lámpara se le llamaba la luz del oeste y se encendía una sola vez al año. Y el resto del año quedaba todo el tiempo encendida de manera milagrosa, mientras las otras se consumían, pero siempre había al menos un fuego en la menorá. Bien, eso es más o menos el procedimiento de la menorá. Ahora vamos a meternos en el tema del proceso del prensado. También estas cosas nos ayudan bastante a entender puntos de la paracha. ¿Cómo se procesaban? Porque dice que había que tener el aceite puro de oliva machacada, ¿cierto? Partimos con ese texto. Entonces, ¿cómo es el proceso del hacer el aceite de oliva? No sé si ustedes, algunos, han tenido la experiencia de ver eso. Yo no, yo lo he investigado nomás, pero quizás otras personas más del sur, puede que esto, me entiendo que en La Serena, no sé si hay algún sector donde procesan oliva, lo desconozco en realidad, pero sé que en el valle hay un poco más de agricultura, desarrollo agricultural, de repente por ahí puede haber algo. Pero más o menos investigando, dice que lo primero que se hacía con las aceitunas era pasarla por un mortero, donde se machacaba. Como decía ahí la Torá, el primer aceite de oliva machacadas. Entonces lo primero que se hace es machacar la aceituna. Una vez que se extrae la aceituna de los olivos, se trae al mortero y acá se machacan. Hay algunos morteros que llevan una rueda y la pueden hacer girar con un burrito y ahí va machacando el material que está en la piedra. Y esto es la molienda que se le hace la primera molienda. Dice, el aceite que salía de ahí era el único apto para la menorá, el que salía de este primer proceso. Era el aceite virgen, podríamos decir. Porque este aceite no tenía ningún tipo de residuos. Después de este proceso de la molienda de la aceituna, se sacan y se echan una especie de saco, y estos sacos se apilan, uno encima de otro. Bajo la prensa, hay una prensa que es un elemento bien, bien grande, de madera, con unas piedras, y bajo eso se ponen estos saquitos que se van armando con la aceituna machacada. Entonces, se apilan, y ahí se dejan comprimir por su propio peso un buen rato, y de ahí comienza a salir más aceite virgen. Este es el aceite que se podía utilizar para la menorá. Después que se extrae este aceite virgen, recién viene el proceso de prensado, de poner una carga sobre estos sacos de aceituna machacada, y ya viene este prensado, y ahí salía un segundo flujo de aceite, de una segunda compresión, o de una primera compresión en realidad. Y ese aceite se podía utilizar para hacer oblaciones. Oblaciones eran como unas masitas crocantes. De hecho, de ahí vienen las famosas galletas oblea, que nosotros comemos en estos rincones, vienen de la escritura, porque las oblaciones eran masas delgaditas que se hacían y se presentaban también como ofrenda en el templo, las oblaciones. Entonces ahí había como les digo, la primera parte del prensado, la segunda parte, y ya la tercera parte era la que ya tenía más residuos de la aceituna. Entonces, la primera parte era la importante para la menorá. La primera parte solamente tenía que ser machacada y dejar que el aceite fluyera por el mismo peso propio de las aceitunas que eran apiladas, sin siquiera ponerle una presión encima. ¿Por qué le explico todas estas cosas? Porque esto nos conecta con Yeshua de una manera bien, bien interesante, bien bonita, y nos lleva al pasaje en que Yeshua va a Getsemaní, al monte de los olivos. Dice en Marcos 14, 32, dice, y llegaron a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí hasta que yo haya orado. Y tomó consigo a Pedro,
a Jacob y a Juan. Y comenzó a afligirse y a angustiarse mucho. Y les dijo, mi alma está muy afligida, hasta el punto de la muerte. Quedaos aquí y velad. Adelantándose un poco, se postró en tierra. Oraba que si fuese posible, pasara de él aquella hora. Y decía, Abba Padre, para ti todas las cosas son posibles. Aparte de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. O la frase, no se haga tu voluntad, sino mi voluntad, sino la tuya. También Lucas, el Evangelio de Lucas 22:39 nos relata también este pasaje, dice, y saliendo, se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia de un tiro de piedra. Y puesto de rodilla oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y su sudor, como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Entonces, esto es bien interesante porque Yeshua va a un lugar muy especial que es Getsemaní. Y uno que va entendiendo un poco la tierra de Israel y su funcionamiento, Getsemaní es un punto del Monte de los Olivos. Entonces, el Monte de los Olivos, bueno, está lleno de todos estos arbolitos, y en el punto más bajo del monte está un lugar que se llama Getsemaní. ¿Por qué? Porque Getsemaní significa prensa de aceite. Gat es Gat Shemani. Gat es prensa, Shemani aceite. Gat Shemani. Entonces, Yeshua va al lugar donde se producía el prensado de todos esos olivos que estaban ahí. Esos olivos producían fruto y estaba en el punto más bajo, por una razón muy simple, que es más fácil bajar con una carga que subir. Imagínense que la prensa hubiera estado en la cumbre del monte, tenían que haber cosechado todos los olivos y subir con los sacos de aceituna hacia arriba. No es muy práctico, entonces es mejor bajar con una carga. Se ponía la prensa en el punto más bajo, se cosechaba y todos los agricultores bajaban con las olivas al punto más bajo, ayudado por la gravedad, y así se le hacía más fácil el trabajo. Entonces, es en ese lugar al cual va Yeshua a orar. Entonces, no es un lugar cualquiera del monte de los olivos. Él podía haberse ido a orar a cualquier otro lado, pero él se va a Getsemaní, al lugar donde se prensaban, donde se hacía este proceso que recién estábamos comentando. Y él se va a ese lugar. Y ahí, en Getsemaní, es donde él se pone a orar, en el lugar de la prensa del aceite. Entonces, Yeshua todo esto lo hacía sabiendo lo que estaba haciendo. Entonces, Yeshua en Getsemaní comienza a internalizar el sacrificio que iba a venir, porque como leímos recién en estos versículos, él comienza a reflexionar y a manifestar su aflicción. O sea, por dentro es como que su corazón se quebranta y Yeshua comienza a ser quebrantado en ese lugar. De la misma manera, como las aceitunas eran machacadas en ese molino, él comenzó a ser quebrantado en ese lugar, quebrantado, decía, mi alma se angustia, al punto de la muerte, porque ya sabía que venía su muerte y su sacrificio. Y él entró en una angustia fuerte, muy fuerte. Y lo interesante es que él comienza a sudar gotas de sangre, ¿cierto? Comienza a sudar gotas de sangre. Y la gracia que tiene esta sangre de Yeshua que derrama aquí es que esta sangre no es derramada gracias a la intervención de terceros. O sea, aquí a Yeshua nadie lo golpeó, nadie le dio un latigazo, nadie le puso todavía corona de espina, no hubieron terceros, ni siquiera sus discípulos, porque él dice que se alejó de sus discípulos a una distancia de una piedra. Entonces fue un momento solamente de él y el Eterno y el Padre. Bueno, y viene un ángel a fortalecerlo en el momento de su quebranto. Entonces vemos que Yeshua comienza a derramar su sangre, pero de manera sin presión, sin una presión externa. ¿Se fijan? Y ahí podemos
comenzamos a conectar con el proceso de la aceituna, porque el aceite que es acepto para la menorá era el que no tenía presión. Entonces, por eso la sangre que derrama Yeshua en Getsemaní es una sangre tan pura, porque no viene de un latigazo de nadie, no viene de una presión externa, viene de su propia voluntad. Como él mismo lo dice en Juan 10, 18, dice, nadie me quita, hablando de su vida, nadie me la quita, sino que yo de mi propia voluntad la doy. Tengo autoridad para darla, tengo autoridad para tomarla. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Entonces, Yeshua está en Getsemaní solo, sin ningún soldado, sin ningún discípulo, ofreciendo su vida y entregando sus primeras gotas de sangre por nosotros, sin la presión externa, sin la presión de un tercero. No hay un tercero involucrado, solamente él y el Padre en Getsemaní, en la prensa, y las gotas que están saliendo de él son como ese aceite puro, acepto para la menorá. ¿Por qué? Porque Yeshua iba a ser la luz del mundo. Él iba a ser la luz del mundo. Entonces, con su sangre pura, igual que aquí en Perachá Tetzabé, el Eterno lo está exigiendo en su Torá, de la misma manera, Yeshua estaba derramando esta sangre que la podemos comparar con este aceite puro, que no tiene intervención de tercero, que solamente por su propia voluntad, solamente por gravedad caía, sin que nadie lo apretara, porque después ya sabemos que él entrega esta sangre y ahí sí aparecen los soldados romanos y viene toda la etapa ya dura donde es golpeado, es lacerado, pero ahí ya hay intervención de tercero y ahí empezamos a conectar con otras partes de la Torah. Pero Getsemaní conecta muy fuerte con Parashat Tetzabé, porque es justamente esta sangre que él es derramada sin intervención de tercero por su propia voluntad y lo que la hace una sangre pura de una alta pureza en ese momento por nosotros. Entonces, la tradición cristiana incluso indica, tradición cristiana más católica indica que Yeshua se puso sobre la piedra de Getsemaní, dicen los católicos, y ahí ya levantaron una iglesia, como típico la parte católica que está en Israel. Puede ser posible, pero es interesante el lugar al cual fue Yeshua. Lo otro es que cuando él muere, Yeshua muere, ¿en qué horario muere? Entre las 2 tardes, ¿cierto? Previo a la caída del sol, a la hora del sacrificio de la tarde. Y mientras se hacía el sacrificio de la tarde, simultáneamente también se iba encendiendo la menorá en el templo. Entonces, de la misma manera que Yeshua estaba siendo sacrificado en el monte Moriah, también él estaba transformándose en ese momento en la luz del mundo, porque en ese mismo momento también se estaba encendiendo la menorá. ¿Con qué sangre? Con la sangre que recién comentamos, la sangre pura de Getsemaní. Y acá hay algo interesante, el Talmud dentro de la tradición judía comenta que este milagro, el que recién comentamos de la lucecita que quedaba encendida, ¿cierto? Dijimos que de las 7 lámparas siempre quedaba una encendida de manera milagrosa. Dicen que ese milagro se prolongó hasta la muerte de Simón Hasadik, o Simón el Justo, que fue 40 años antes de la destrucción del templo. 40 años antes de la destrucción del templo, el templo se destruyó en el año 70, llegamos al año 30, 31, que fue el momento de la muerte y resurrección de nuestro Mesías. Así que es interesante que ese dato del pueblo de Israel, que dice, ¿sabe qué? El milagro de la lamparita fue muy espectacular, pero solamente duró hasta 40 años antes de la destrucción del templo, después ya no se apagaba, ya no ocurría eso. Y justamente fue porque entró en acción el sacrificio de Yeshua, y ahí, como vamos a ver en el próximo capítulo de la Parashá, vemos cómo Yeshua ahora él toma el control del sacerdocio celestial. Es por eso que ya se acabaron muchos milagros que ocurrían en el templo después de la muerte y resurrección de Yeshua. Quería compartirles un video para pasar al capítulo 28. Voy a ver si puedo compartir pantalla. Estamos en el tiempo casi. Me quedan un poquito. Voy a compartirles pantalla. Ahí me avisa si están viendo.
Ya. Sí, se ve. Este video es el capítulo 28 de Éxodo y está relatado el capítulo 28, pero también acompañado de imágenes que nos van a ayudar a comprender un poco más este capítulo, que suele ser un poquito engorroso para los que no estamos tan asociados a los temas de vestimenta o cosas así. Pero este video me gustó mucho porque nos trae bastante claridad sobre el capítulo 28 de Éxodo, donde ya hablamos del segundo punto, que son las vestiduras sacerdotales. Y harás que se acerquen a ti a Aarón tu hermano y sus hijos con él, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. Y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano, para honra y hermosura. Las vestiduras que harán son estas: el pectoral y el efod, y el manto, y la túnica bordada, la mitra y una faja. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón tu hermano, y para sus hijos, a fin de que sean mis sacerdotes. Y harán el efod de oro, y azul, y púrpura, y carmesí, y lino torcido, de obra primorosa. Tendrá 2 sombreras que se junten a sus 2 extremos, y así se juntará. Y la hechura primorosa del cinto que está sobre el efod será de la misma obra de una sola pieza, de oro, y azul, y púrpura, y carmesí, y lino fino torcido. Y tomarás 2 piedras de ónice, y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel. 6 de sus nombres en una piedra, y los otros 6 nombres en la otra piedra, conforme al orden de nacimiento de ellos. De obra de grabador en piedra, como grabaduras de sello, harás grabar aquellas 2 piedras con los nombres de los hijos de Israel. Les harás alrededor engastes de oro. Y pondrás aquellas 2 piedras sobre las hombreras del efod, como piedras recordatorias para los hijos de Israel. Así Aarón llevará los nombres de ellos delante de Jehová sobre sus 2 hombros, como un recordatorio. Harás pues engastes de oro, y 2 cadenillas de oro puro. Las harás en forma de trenza, y fijarás las cadenillas en forma de trenza en los engastes. Harás asimismo el pectoral del juicio de obra primorosa. Lo harás conforme a la obra del efod, de oro, y azul, y púrpura, y carmesí, y lino torcido. Será cuadrado y doble, de 1 palmo de largo y 1 palmo de ancho, y lo llenarás de pedrería con 4 hileras de piedras. Una hilera con una piedra sárdica, un topacio y una esmeralda. Esta será la primera hilera. La segunda hilera, una turquesa, un zafiro y un diamante. La tercera hilera, un ópalo, un ágata y una amatista. Y la cuarta hilera, un berilo, un ónice y un jaspe. Estarán montadas en sus engastes de oro. Y serán aquellas piedras, según los nombres de los hijos de Israel, 12, según sus nombres, como grabados de sello, cada una con su nombre, serán según las 12 tribus. Harás también en el pectoral cadenillas en forma de trenzas, de oro puro, y harás en el pectoral 2 anillos de oro, los cuales pondrás a los 2 extremos del pectoral. Y pondrás las 2 cadenillas de oro en los 2 anillos, a los 2 extremos del pectoral. Y pondrás los 2 extremos de las 2 cadenillas sobre los 2 engastes, y las pondrás en las hombreras del efod en la parte delantera. Harás también 2 anillos de oro, los cuales pondrás a los 2 extremos del pectoral en el borde que está en la parte interior del efod. Harás asimismo 2 anillos de oro, los cuales pondrás en la parte delantera debajo de las 2 hombreras del efod, delante de su unión, sobre el cinto del efod. Y atarán el pectoral por sus anillos a los anillos del efod con un cordón de azul, para que esté sobre el cinto del efod y no se separe el pectoral del efod. Y llevará Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón, cuando entre en el santuario,
como recordatorio delante de Jehová continuamente. Y pondrás en el pectoral del juicio el Urim y el Tumín, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová. Y Aarón llevará el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová de continuo. Harás el manto del ephod todo de azul, y en su centro, arriba, habrá una abertura, la cual tendrá un borde alrededor, obra de tejedor, como el cuello de una cota de malla, para que no se rompa. Y abajo, en su borde inferior, harás granadas de azul y púrpura y carmesí alrededor del borde, y entre ellas y alrededor del borde pondrás campanillas de oro. Una campanilla de oro y una granada, una campanilla de oro y una granada alrededor de todo el borde del manto. Y Aarón se lo pondrá cuando ministre, y se oirá su sonido cuando él entre en el santuario delante de Jehová y cuando salga, para que no muera. Harás además una lámina de oro puro, y grabarás en ella, como las grabaduras de un sello, Santidad a Jehová. Y la sujetarás con un cordón azul, y estará sobre la mitra, por la parte delantera de la mitra estará. Y estará sobre la frente de Aarón, y llevará a Aarón la culpabilidad de las cosas santas que los hijos de Israel hayan consagrado en todas sus santas ofrendas. Y sobre su frente estará continuamente, para que hallen gracia delante de Jehová. Y bordarás una túnica de lino, y harás una mitra de lino fino. Harás también una faja de obra de bordador. Y para los hijos de Aarón harás túnicas. También les harás fajas y les harás tiaras para honra y hermosura. Y con ellas vestirás a Aarón, tu hermano, y a sus hijos con él. Y los ungirás y los consagrarás y santificarás, para que sean mis sacerdotes. Y les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez. Llegarán desde los lomos hasta los muslos. Y los llevarán puestos a Aarón y sus hijos cuando entren en el tabernáculo de reunión o cuando se acerquen al altar para servir en el lugar santo, para que no incurran en culpa y mueran. Es estatuto perpetuo para él y para su descendencia después de él. Ya. Ese video quería mostrarles que me parece bastante didáctico para poder entender el capítulo 28 de Éxodo, de Shemot, y nos va mostrando paso a paso de qué nos habla la Parashá, de qué nos habla la Torá en sus detalles. No sé si les sirvió, les gustó, por lo menos yo cuando lo vi me aclaró muchas cosas, que lo que era esto de hilo torcido, no imaginaba que se hacía con estas maquinitas, donde iba también un hilo de oro interesante. Iban los 3 hilos más el hilo de oro. Y ahí podemos ver cómo se confeccionó la ropa del sumo sacerdote o algo que se asemeje a eso. Bueno, vamos a los comentarios. Parte diciendo el 28:1, entonces harás que se acerque a ti, de entre los hijos de Israel, tu hermano Aarón, y con él sus hijos, para que me sirvan como sacerdote. Aarón con Nadab, Abiú, Eleazar y Tamar, hijos de Aarón. Entonces acá Aarón representa al sumo sacerdote, o es el sumo sacerdote, pero recordemos que en este momento, como partimos diciendo, Moshe estaba en el monte Sinaí 40 días, mirando todo lo que el Eterno le estaba mostrando. Entonces, por tanto, Aarón está representando lo que Moshe vio. Entonces, Aarón viene a ser una sombra de lo que se vio en lo celestial, en el tabernáculo celestial verdadero. Entonces, acá la pregunta que viene y que muchos le pueden hacer a nuestros hermanos judíos, algunos que tienen, bueno, que tienen contacto con ellos, muchos judíos mesiánicos, ¿a quién vio Moshe en el monte Sinaí durante estos 40 días?
porque no creo que Moshe haya visto un maniquí con esta ropa, ¿cierto? O sea, Moshe vio el sumo sacerdote del templo celestial, y de acuerdo a lo que él vio, pudo hacer esta réplica con su hermano Aarón. Entonces Aarón siempre está representando a lo que Moshe vio, a ese sumo sacerdote celestial. ¿Y quién es ese sumo sacerdote celestial? Nuestro Mesías, Yeshua, ¿cierto? ¿Cómo sabemos eso? Porque la misma palabra nos dice. Dice en Salmos 110, 4, dice, y Hachén ha jurado y no se retracta, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Aquí es donde conectamos con lo que recién estábamos hablando, que después de que Yeshua muere y entrega su vida y resucita, comienza su ministerio sacerdotal. Cuando ya sube, comienza su ministerio sacerdotal. Justamente el judaísmo dice, oye, a partir de ese año, como que ya las cosas no funcionaron en el templo. También tenemos en Hebreos 5:10, dice, siendo sustituido por Dios sumo sacerdote según el orden, o constituido, disculpe, siendo constituido por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces, todo lo que Moshe vio y relata acá es justamente porque él vio al sumo sacerdote. En Hebreos 6:19 dice, está escrito, detrás del velo, donde Yeshua entró por nosotros como precursor, hecho según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre. En Hebreos 8, del 1 al 5 dice, ahora bien, el punto principal de lo que se ha dicho es este. Tenemos tal sumo sacerdote, el cual se ha sentado a la diestra del trono de majestad de los cielos, como ministro del santuario, del tabernáculo verdadero. Es interesante notar que la Torá nos habla, o sea, el Rav Shaul nos habla del tabernáculo verdadero, ¿no? Y en nuestra mentalidad más griega podríamos pensar que, entonces de acá era falso. No quiere decir eso. En la mentalidad hebrea se entiende que el tabernáculo verdadero es el original, eso es lo que quiere decir. Y el que estaba acá era una sombra de lo original, que nos ayudaba a comprender realidades espirituales superiores. Entonces, y dice que el Señor erigió, no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrenda y sacrificio, por lo cual es necesario que éste también tenga algo que ofrecer. Así que si él estuviera en la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Eso también es interesante. Cuando Yeshua estuvo acá en la tierra, se fijan que él nunca quiso usurpar el lugar de los levitas, ni siquiera de los sacerdotes. En ningún momento él entró al templo y dijo, no, los sacrificios no se hacen así, se hacen así, o alguna opinión, no. Él siempre respetó el sacerdocio levítico cuando estuvo acá en la tierra. Los cuales sirven, dice, los cuales sirven a lo que es copia y sombra de las cosas celestiales, tal como Moshe fue advertido por Dios cuando estaba a punto de erigir el tabernáculo. Pues él dice, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Esto está en Éxodo 25:40, dice, mira que hagas según el diseño que te ha sido mostrado en el monte. Entonces, acá vemos cómo estas vestiduras tan bonitas que recién vimos, fue porque Moshe las vio en el monte, y al que vio fue a nuestro Yeshua, en un sacerdocio eterno, en un sacerdocio que hoy está intercediendo por nosotros. Él está llevando delante del Eterno nuestra causa. Y toda esta ropa del sumo sacerdote representan cada detalle. No sé si vamos a alcanzar a ver todo, o quizás al menos ahora ver alguna pasadita de algunas cosas, pero tiene tanto detalle la vestidura del sumo sacerdote que nos va hablando de muchas cosas. Dice Yeshua en el versículo, vamos a ir al versículo 28, Éxodo 28:31, dice, harás asimismo el manto del efod, todo de lana azul. Dice, la abertura para la cabeza estará doblada hacia adentro. Alrededor de la abertura habrá un borde, de la borde tejedor, como abertura de coselet, será, no se romperá. Se está hablando del cuello, de estos cuellos. Todas las poleras de nosotros tienen un borde, ¿cierto? Que es para que nos pongamos la polera y no se rompa. Eso es lo que tenía el sumo sacerdote. Me impacta que todos estos principios están en la Torá. Yo creo que después
con las culturas, las demás culturas lo hicieron, y así se fue formando la ropa que tenemos hoy en día, pero en la Torá ya nos da estos detalles riquísimos que toda polera necesita un cuello. Recuerdo tiempo atrás que hubo una moda donde los muchachos les sacaban el cuello a las poleras. Después al tiempo andaban con la polera toda grande. Pero mientras nuestras poleras tengan este cuello, permite eso, que no se rompa. Entonces dice, cuando Aarón fue vestido con el manto azul del efod, estaba haciendo un acto profético que hablaba acerca del momento cuando Yeshua iba a trascender los cielos después de la resurrección. Porque este manto azul que tenía el sumo sacerdote, que con este cuello que no se rompe, representa a Yeshua en el sentido de que después que Yeshua resucita, asciende a los cielos, trasciende los cielos. Así como cuando nosotros nos ponemos una polera, estamos en un momento bajo la polera y trascendemos y la cabeza nos queda por sobre la polera, ¿cierto? De la misma manera, Yeshua, representado en el sumo sacerdote, él trascendió, la polera representa el cielo azul, trascendió el cielo, y la cabeza, que es Yeshua, por eso Pablo nos habla de que la cabeza de Yeshua está sobre los cielos, y el cuerpo, que somos nosotros, la congregación, está bajo los cielos, o sea, está bajo este manto azul. Entonces tenemos la cabeza arriba y nosotros debajo. O sea, ahí también hay una revelación de nosotros como cuerpo del Mesías. Dice, no se romperá. Esto hace también alusión que el sacerdocio de Yeshua, el sacerdocio celestial, no se va a romper, es eterno. Bien, después otro comentario que es bien interesante tiene que ver con la piedra que están puestos en sus hombros. El sumo sacerdote tenía piedra que tenían grabadas los nombres de las tribus de Israel, 6 en un hombro, la otra 6 en el otro hombro. ¿Por qué hacía esto o por qué fue así el diseño? Porque el sumo sacerdote, toda su vestimenta es una vestimenta que nos habla de intercesión, de mediación por nuestros pecados, por nuestras faltas. Entonces, sobre los hombros del sumo sacerdote estaban las tribus de Israel y su pecado. Entonces, él cargó sobre sus hombros la responsabilidad de las tribus de Israel. De la misma manera, Yeshua cargó sobre sus hombros, ¿cierto?, el madero que llevaba la culpabilidad de Israel. Y después también vemos que en el corazón tenía nuevamente las tribus de Israel en el pectoral, repartidas, ¿cierto? En cada una de las piedritas iban las tribus de Israel, escritas. Entonces, también esto nos habla que el Eterno lleva a Israel en su corazón, en su pecho, en el lugar, en la parte frontal. Entonces, esto nos habla de que Él carga con nosotros, con nuestro pecado, pero también del amor que Él siente por Israel, porque la lleva en su pecho, en su corazón. Ese es como el lugar de la expresión, y esto no podemos conectar a Cantar de Cantares 8:6, donde dice, ponme como sello sobre tu corazón y como una marca sobre tu brazo, porque fuerte como la muerte es el amor. Este versículo que se pone muy de moda, especialmente los días que vienen, en los días del amor y todo eso, que viene ahora, la próxima semana, que viene el Día del Amor y todas esas celebraciones, y muchos se hacen tatuajes, se hacen un tatuaje y citan este versículo. Me ha tocado ver en redes sociales a algunos hermanos ahí que se hacen un tatuaje y te amo Pepita, y ponen ahí Cantar de Cantares 8:6, ponme como un sello sobre tu corazón y como una marca sobre tu brazo, y ahí está, el te amo Pepita en el brazo, tatuado. Pero sabemos que a la luz de la Torá, el tema de los tatuajes no es, incluso la Torá específica, hay un mandamiento que dice que no hay que tatuarse. Entonces, no podría ser esa la interpretación, claramente una interpretación fuera de contexto. ¿Qué nos está hablando? Nos está hablando del sumo sacerdote, lo que está haciendo Yeshua. Porque ponme como sello sobre tu corazón, porque recordemos que acá dice que tenían que ser escritos como sellos, grabados como un sello. Dice en Éxodo 28, 11, dice, así como joyero graba un sello, como un joyero graba un sello, tú grabarás las dos piedras con los nombres de los hijos de Israel. Entonces, vemos, y después en el 28-21 también dice, las piedras serán 12
según los nombres de los hijos de Israel, conforme a su nombre serán como las grabaduras de un sello. O sea, acá tenemos similitud de expresiones. Acá estaban grabadas como un sello y acá estaban grabadas como un sello. Sobre el brazo, no quiere decir en un tatuaje en el brazo, sino sobre el brazo. Por encima del brazo es el hombro, a eso se está refiriendo. Ahí ponme como un sello sobre tu corazón, el pectoral, y como una marca sobre tu brazo, es lo que llevaba acá el sumo sacerdote. Entonces, por eso Yeshua hoy nos lleva así grabado en el tabernáculo celestial, en su pecho y sobre sus hombros, grabados. Y ahí podemos entender Cantar de Cantares, así que no tiene nada que ver con hacerse un tatuaje del amor de nuestra vida, ¿cierto? No tiene que ver con esa interpretación. Hoy que entendemos Torah, ya vamos tomándole sentido al resto de la escritura. Y ya como para resumir, entendamos que el sumo sacerdote, al ser un elemento de intermediación, de expiación por nuestros pecados, la mitra que llevaba en la cabeza se puede entender como la mediación que él hacía por nuestros malos pensamientos, el pectoral, todo lo que llevaba en el pecho, nuestros malos deseos, y los calzoncillos de lino también hacían alusión a la impureza sexual de Israel. Bien. Después en el borde del manto llevaba unas campanillas, las que vimos, campanilla, campanilla grana, campanilla grana, campanilla grana. Eso también nos habla que nosotros, como parte del cuerpo del Eterno de Yeshua, tenemos que llevar estas dos cosas, que son las campanillas, que son las granas. Las campanillas nos hablan de lo que decimos, ¿cierto? Lo que metemos bulla, lo que hablamos. Y las granadas nos hablan de los frutos que tenemos que tener. Nos hablan también de los mandamientos. La granada es un elemento que representa los 613 mandamientos. Según la tradición dicen que la granada posee 613 semillas. Entonces se relaciona a los 613 mandamientos. Entonces tenemos que, en simples palabras, lo que hablamos, lo que nos hace sonar, tiene que ir acompañado por lo que hacemos, por los frutos. También acá lo podemos relacionar a los dones del Espíritu, que son las cosas más visibles, y a los frutos del Espíritu. Don y fruto tienen que ir acompañados, juntos. Dice, para que no muera, dice la Torah, para que no muera. Entonces también si nuestra vida espiritual no está acompañado tanto de frutos del Espíritu, de mandamiento de la Torah, y a su vez acompañada de manifestaciones de Dios, del Espíritu, de los dones del Espíritu en nuestra vida, es el equilibrio que el Eterno quiere para que permanezcamos con nuestra vida espiritual activa. Y un último comentario que tiene que ver con un mito que generalmente, no sé si ustedes lo han escuchado, que siempre decían que el sumo sacerdote tenía estas campanillas por si entraba al lugar santísimo y caía muerto, lo sacaban con un cordel arrastrando. Cuando ya sentían que no escuchaban las campanillas, se murió, y lo tiraban con un cordel. En realidad es un mito, porque cuando el sumo sacerdote entra al lugar santísimo, no entra con estas vestiduras, con las que recién acabamos de ver. Él entra con las vestiduras blancas, completas. La vamos a ver en una próxima paracha, cuando se habla de Yom Kippur y se dan los mandamientos de Yom Kippur, porque recordamos que el único momento que el sumo sacerdote entra al lugar santísimo es en Yom Kippur, una vez al año. Entra al lugar santísimo y no utiliza las vestimentas que vimos recién, utiliza solamente las blancas, como las que mostraron al final para los hijos de Aarón. Entra con las vestimentas de lino. Por eso en Yom Kippur incluso todo Israel se vestía de blanco, y de ahí viene la tradición actual de que en Yom Kippur la mayoría se viste de blanco, porque viene de ahí. Entonces, el uniforme que recién vimos solamente se ocupaba en el lugar santo, y ahí sí él podía ser asistido por los hijos de Aarón. O sea, si es que le pasaba algo, podían tomarlo. Entonces, no es tan verídica este mito de que entraba al lugar santísimo y si no escuchaba las campanitas lo sacaban con un cordel. Eso no está en la Torá, no es procedimiento de la Torá. Imagínense que hiciera eso, botaría las lámparas, quedaría un desastre ahí en el tabernáculo. Es más que nada un mito, que eso quedó ahí en la tradición cristiana. Pero ahora que vamos aprendiendo Torá, vamos limpiando un poquito nuestro conocimiento. Eso, hermano, ya me extendí demasiado. Espero que le haya sido de bendición esta enseñanza y shalom. Nos vemos en una próxima oportunidad. Bendiciones.
Amén. Amén.